Hermanos, hermanas, muchas gracias nuevamente a la iglesia en Conchalí por la invitación. Vamos a leer en Habacuc, capítulo 2. También vamos a compartir como el día martes una pantalla respecto a este tema de el profeta que elevó una queja a Dios. Los profetas siempre recibían palabra de Dios y la entregaban al pueblo. En el caso de Habacuc, él toma las palabras del pueblo y levanta una voz a Dios, una queja a Dios. Eh, Pienso que ahí se ve la pantalla. Muchas gracias. Vamos a leer en Habacuc capítulo 2, comenzando la lectura en el versículo 6, teniendo presente lo que dejamos el día martes, los cinco ayes de Habacuc, entendiendo el ay como un lamento de parte de una persona, en este caso hacia Dios. El ay es un lamento profundo desde, desde la tierra, pasando los cielos hacia Dios. Versículo 6, Habacuc, capítulo 2, versículo 6. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán, ay, ahí está el primer ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Hasta cuándo habría de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Verso 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Segundo versículo 9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Versículo 12, tercer ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuarto versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Y el quinto el verso 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar el enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Los cinco ayes, como decía, el ay
Es un lamento de lo profundo del corazón, de lo profundo del alma. Es una desesperación, es un clamor. Habacuc está viendo lo que pasaba a su alrededor y él dice, ay, ay. Este ay va en dirección hacia Babilonia. Ese es el ay que él está eh, endechando allí. La tierra en el día de Habacuc no estaba llena de mucha gloria, como dice el versículo 14, capítulo 2, verso 14, dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero eso no ocurría, estaba pasando. Y Habacuc está allí atento. Y dice entonces, miremos los 5 ayes de este capítulo, descubriremos los pecados que Dios aborrece. Son pecados que afectan también al día de hoy. Nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades, allí están. La historia a lo mejor ha cambiado, los países han variado, pero la maldad del hombre es la misma. Y lo mismo que el hombre caía en el día de ayer, también para el día de hoy. Tenemos allí los 5 pecados que Dios le enrosca al pueblo de Israel. En el verso 6 está el pecado de la avaricia. La avaricia. Cada uno de estos pecados puede atacar al creyente en el día de hoy también. Obviamente, para el mundo esto es, entre comillas, normal. Es lícito que una persona sea avara y tenga riquezas y no le importe cómo las consiga, y el mundo incluso a veces aplaude eso en las personas que llegan a conseguir algo, no importando el costo de lo que ellos hagan para avanzar y lograr lo que pretenden. La codicia, otro pecado también. Como decía, para el mundo, para la gente que no conoce a Dios, esto puede ser incluso hasta normal y se puede aplaudir en algunos casos, pero para el creyente está allí latente. Un creyente salvado, un creyente que ha conocido al Señor, todo esto no debiera estar en el creyente, no debiera estar, pero el enemigo es astuto, como decía en Génesis, más que todos los animales de el huerto. Su astucia, con astucia, con astucia engañó a Eva, y con astucia puede engañar también a nosotros en el día de hoy. Así que si bien nosotros no estamos en pecado, podemos en algún momento, como dice, caer en alguno de estos pecados con lo que es la tentación de Satanás. La codicia violenta para las casas, para los hogares. Y luego viene lo sanguinario, la ciudad con sangre. Eso habla de violencia, el sicariato, pagar a personas para que asesinen a otras y quitarse un poco la culpa de lo que significa eso, la violencia en las ciudades. Del verso 15 al 16 aparece lo que es la embriaguez. La vez pasada, el martes, vimos algo de esto. Un pecado, es un pecado, la embriaguez. Y vuelvo a repetir que el tomar vino en ninguna manera es malo o es pecado. El pecado es la embriaguez, el emborracharse, el quedar sin sus sentidos producto de la ingesta de alcohol, de tomar vino u otros líquidos alcohólicos. Y la idolatría, el último de los pecados. ¿De quiénes eran estos pecados? Habacuc se los está enrostrando
a Babilonia. Babilonia era el imperio que los iba a venir a atacar, los iba a venir a destruir. Y esa es la reflexión que Dios le hace entender a Habacuc. Yo no voy a perdonar, yo también voy a castigar a Babilonia, pero en mi soberanía voy a ocupar al imperio babilónico para castigar a Israel, a Judá, por, por su maldad, por sus pecados. Vamos entonces ahí con la próxima diapositiva. Ya lo había mencionado, son los mismos pecados que contaminan a las naciones en la actualidad. Estamos en el año 2022. Esto que estamos leyendo ocurrió antes de Cristo, pero la maldad del hombre es la misma, porque el corazón del hombre en su maldad no cambia. Y lo que afectó en la antigüedad, los pecados que afectaron en la antigüedad son los mismos pecados que afectan en el día de hoy. El hombre por naturaleza es malo. Y la única forma de cambiar esto es a través de la palabra de Dios. Algunos confían, por ejemplo, en la política y querer tratar de cambiar algo a través de ese medio, de la política. Pero lo que puede cambiar una sociedad es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Ese es el poder de la palabra de Dios. La manifestación más grande del Espíritu Santo es el cambio realizado en una persona por el poder de la palabra. Cuando alguien pregunta y dice si en nuestra congregación se manifiesta el Espíritu Santo, algunas personas hacen esa pregunta pensando en saltos o en alguna expresión corporal de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero qué más grande manifestación espiritual y del Espíritu Santo que personas que estaban esclavas de los pecados que mencionamos, de la avaricia, ya no sea una persona avara, de la codicia, de la violencia, personas que estando en la cárcel han reconocido su pecado y han acudido a los pies del Señor, y el Señor los ha salvado, los ha perdonado, los ha redimido y los utiliza para su gloria. Embriaguez, personas que en otro tiempo, esclavas del alcohol, del vino y de los deleites que todo eso produce, y el Espíritu Santo ha cambiado sus vidas. ¿Y qué más decir de la idolatría? La idolatría, personas que en otro tiempo fueron idólatras, que han cambiado sus vidas. Eso es el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra. Así que la sociedad que conocemos hoy día, con todos sus vicios y defectos, puede cambiar a través del poder de la palabra, que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y ahí entonces tenemos Habacuc 2, verso 6, la endecha. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Y ese pecado en el día de hoy, estamos en un sistema que se le conoce como el sistema capitalista. En otro tiempo fue el imperialismo, en otro tiempo fue el feudalismo, en el día de hoy es el capitalismo. Algunos le agregan apellidos, capitalismo neoliberal. Es un sistema económico, también político, incurre en todas las áreas. Eso es el sistema que nos tocó vivir, pero nosotros no somos de este mundo, estamos sujetos a ese sistema, pero ese sistema está en el día de hoy presente, y cuánta claridad presenta el mensaje escrito tantos años atrás de Habacuc. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Este pecado tiene que ver con eso, la multiplicación con lo que no es, no es nuestro. Y como decía, hay algunas personas que han hecho su fortuna en base a fraudes y a cosas ilegales, y se les alaba por eso, se les presenta como personas exitosas. No han de levantar todos estos refrán sobre él, sarcasmo contra él,
Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Esa es la clave, la riqueza en base a algo que no era propio y se avanza en base a eso. La naturaleza humana, como decía, desde el libro de Génesis, dice que las intenciones, los pensamientos de las intenciones del corazón era de continuo solamente el mal, y la naturaleza humana no cambia. No se levantarán de repente tus deudores y despertarán los que harán temblar y serás despojo para ellos. Aquí habla varias palabras que tienen que ver con el sentido de lo social, de lo económico, de la deuda, del préstamo. Y me llama mucho la atención que la Biblia sea tan actual, es muy actual. Estas cosas, estos pecados, son viejos pecados, se disfrazan, cambian de forma, pero el pecado en el fondo, el pecado es el mismo. La avaricia habla de la deuda, los deudores, y habla del despojo. Y esto es nuestra sociedad que nos tocó vivir, una sociedad convulsionada, una sociedad con esto de las deudas, con el préstamo, esto, eh, y la deuda a veces acumula y acumula deuda, y las personas viven años pagando solamente los intereses. La avaricia. ¿Acaso ha cambiado el mundo, la humanidad? Los problemas son los mismos. Los problemas en nuestro país vivimos el asunto de lo que eran las colusiones, las famosas colusiones en farmacias, en el asunto de los pollos, en el asunto del confort, del papel higiénico, son cosas tan cotidianas, y si vamos al fondo del asunto tiene que ver con la avaricia, e incluso con algo tan sensible como los remedios, las farmacéuticas. Y cómo Dios nos da palabra para esto. El corazón del hombre es malo desde su juventud, y si se puede engañar al prójimo, si no se tiene temor de Dios, he ahí la importancia del temor de Dios. Incluso personas que no son creyentes, al tener temor de Dios, no hacen lo que es incorrecto, no hacen lo que es malo para el prójimo. Sin embargo, la mayoría de las cosas que mencioné fue no pensando en el prójimo, sino pensando en su propio beneficio. Y vuelvo a decir lo mismo, esto no es nuevo. Estamos hablando de cientos de años antes del Señor Jesucristo, y la maldad del hombre es la misma. En el tiempo de Habacuc, que es contemporáneo también a Jeremías, el año aproximado es el 600 antes de Cristo, por ahí estamos hablando, las personas israelitas habían caído en desgracia y perdían sus posesiones, tenían que ellos ser esclavos de otros, esclavos. Pero esto había generado muchos vicios, la esclavitud entre israelitas. Los israelitas son muy precavidos en cuanto a lo que era la esclavitud. Tenían leyes para en todo lo posible dejar libre al que había caído en esto de la esclavitud. La usura, también el israelita en sus leyes tiene pautas para no ser usurero, y Dios piensa en todo. Entonces, cuando vemos a nuestro alrededor y vemos que estas cosas son tan actuales como la deuda, el despojo que ocurre en nuestras ciudades, en nuestros países, uno dice, bueno, esto es por no tomar en cuenta a Dios. Hay países que abiertamente dicen que a Dios lo dejan de lado, fuera de sus constituciones, fuera de sus colegios, fuera de todo el espectro público. Países que nacieron como naciones protestantes, como Estados Unidos, que en sus primeros firmantes de la Constitución, por allá por el año 1776, varios de ellos eran cristianos, creyentes, y firmaron esa Constitución. Abrían las sesiones en nombre de Dios,
las sesiones del Congreso norteamericano, los colegios norteamericanos comenzaban con una oración hacia Dios. Todo eso se fue quitando. Y después entonces vemos las sociedades tan malas, tan violentas, tan peligrosas, y decimos, ¿por qué? Bueno, es porque se ha dejado a Dios de lado de la sociedad. Se ha puesto a Dios solamente en un lugar determinado, en la congregación, en lo así llamado iglesia. Entonces, separan las cosas, esto es público, esto es religión. Ya han puesto el nombre allí, la etiqueta de religión. Pero, hermanos, amigos, Dios no quiere religión. Dios quiere una relación personal con su Dios, con su Creador, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa relación en ningún caso es religión. Los fariseos tenían religión y llegaban a la hipocresía, a hacer muchas leyes y al final no cumplir ninguna. Los discípulos del Señor tenían una relación con el Señor en su vida cotidiana, en lo más cotidiano. Versículo 8, tú has despojado muchas naciones, los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ahí puse yo una imagen, porque esto es muy actual también, de un ejército. No identifico a un país, puede ser cualquier país, pero utilizando el ejército, utilizando el brazo armado. Y obviamente esto tiene que ver con autoritarismo. Sabe que la Biblia enseña un gobierno, muestra un modo de gobernar y no es el que tenemos hoy día. La Biblia enseña la teocracia. El pueblo de Israel era un pueblo teocrático, donde Dios gobernaba, donde había autoridad de los sacerdotes. Pero la nación de Israel dijo, queremos otra cosa. Y buscaron lo que tenían sus vecinos, la monarquía. Y en base a la monarquía hay muchos textos que hablan de política en la Biblia, pero ese es el sistema el que habla, la monarquía, el reinado. Y aquí aparece el imperio, Babilonia. Tú has despojado. Y esa maldad de los imperios ha llegado hasta nuestros días. Países que son más poderosos que otros hacen esto, despojan a muchas naciones. Y los pueblos más pequeños quedan despojados por estas grandes naciones. Y no es nuevo, de esta época viene. Y Dios, a través del profeta, levanta estos ayes, estos lamentos. Los pueblos más pequeños son despojados por los pueblos más grandes. Y aparece también la sangre de los hombres. Podemos pensar, todos los pueblos que han sido muertos, gentes inocentes por otras naciones más grandes y más potentes, y se ha derramado sangre. Y la excusa que dice muchas veces es que lo hacen en nombre de la libertad. Pero al final sabemos que son intenciones políticas, geopolíticas, económicas, y la idea es que acumulen poder aquellas naciones. Y los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas, no nos podemos quedar al margen de todo esto. Así como en la antigüedad pasó con nuestro grande imperio de Babilonia, en el día de hoy también ocurre en la actualidad. Pueblos pequeños que fueron masacrados. Países de África, en la década pasada, por ejemplo, países de África que fueron muertos las personas de pueblos completos porque debajo de su suelo había diamantes. En otros lugares de Medio Oriente, el petróleo, el petróleo. Países latinoamericanos que tienen oro y se están haciendo abusos a los pueblos más pequeños. Bueno, todo esto que se lamenta desde la antigüedad, en el día de hoy también existe. El segundo pecado que
va relacionado con el primero, tiene que ver con la codicia. La codicia. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Podríamos decir nosotros que no entendemos a lo que se refiere el profeta, uno de los pecados que está atacando allí Dios es la forma en que se consigue todo. La figura allí es bien especial, tiene que ver con el águila, el verso 9 allí. La codicia injusta, de injusta ganancia, dice otra versión, de injustas ganancias para tu casa, poner en alto tu nido. Esto se da en las grandes ciudades, que la gente, acumulando riquezas para no tener conflicto y para vivir mejor, se va a los lugares altos y que no tenga que ver nada con otra gente. La separación. Se fija que es muy actual. Gente que en Babilonia hacía esto para no tener contacto, digamos, con la mayoría de la gente o el pueblo, se iba a los lugares altos y se edificaba allí y vivía allí con opulencia. Eso hacían los babilónicos. ¿Y de dónde sacaban el dinero para hacer eso? De los pueblos conquistados, de la riqueza que había en los pueblos que ellos conquistaban. Uno de los pueblos conquistados fue el pueblo de Israel. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Podemos preguntarnos, ¿es acaso la riqueza mala? Lo dijimos la semana pasada, de ninguna manera, de ninguna manera. Grandes hombres en la escritura fueron hombres con mucha riqueza. Tenemos el caso de Abraham, que por nombrar un caso, él tenía más de 300 siervos, 380 para ser exacto, siervos a su cargo, y va a pelear con 5 reyes. Tenía un pequeño ejército. Él era un hombre que tenía muchas posesiones, mucho ganado, al igual que Job. ¿Qué podemos decir de José, segundo hombre en Egipto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que su corazón no estaba en las riquezas. Daniel también estaba en un puesto muy alto en un gobierno. Su riqueza era Dios. Su corazón no estaba en las riquezas humanas, el oro, la plata, las ganancias deshonestas. ¿Cuántas veces vemos que a Daniel le tentaron? No, su riqueza era Dios. Esa era su riqueza. Ninguno de los hombres que mencioné puso su ganancia, nunca pusieron su ganancia en primer lugar. Y las ganancias que obtuvieron no eran ganancias injustas, era la bendición de Dios con ellos. Y la bendición que da Dios no trae tristeza con ella, dice un proverbio. Pero Babilonia había codiciado la injusta ganancia para hacer sus casas tremendas, para poner en alto su nido, esconderse de todo lo demás. Y en la figura es de esa, de un ave que toma su presa y va para escaparse del poder del mal. O sea, yo estoy en mi casa, arriba en las montañas, no me preocupo de nada, tengo de todo, y no tengo nada que ver con el mal que sucede abajo en la ciudad. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, has pecado contra tu vida. Son pecados antiguos que siempre están presentes. Se presenta la codicia desmesurada, las riquezas, sin importar los medios con los cuales se consigue. ¿Y eso qué es lo que crea? Lo sabemos. Crea una desigualdad tal que produce otras cosas en las sociedades. Y todo esto, la mayoría de los países que tienen estos problemas, comenzó bien, comenzó con Dios, pero luego se alejaron de Dios. Es muy actual todo el asunto.
como decía que eran contemporáneos con este otro profeta, también tenía un ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Y esto no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, en Santiago, el capítulo 5, nos habla Santiago de lo mismo, parecido. Y sabe que esto, por eso un creyente es una voz en este mundo, una voz en el desierto. Y el creyente no tiene que involucrarse de ninguna manera en política. No podríamos involucrarnos en política. Si alguien viera estos textos aquí, dirían, el hermano es de izquierda. Pero cuando hablamos en contra del aborto, del matrimonio homosexual y de las cosas morales, dicen, esa persona es de derecha. Es que no somos de este mundo, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero no por eso podemos dejar de decir estos versículos que aparecen allí. Ay del que edifica casas sin justicia, Jeremías, 600, 700 años antes de Cristo. En el siglo I, Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida y vuestra ropa están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Era una palabra de Santiago en el siglo I y el contexto del siglo I era el imperialismo romano que avasallaba a todos los pueblos más pequeños. En el tiempo del siglo I de Santiago era el imperio romano. En el tiempo que escribe el profeta Habacuc era el imperio babilónico. En el día de hoy nosotros estamos bombardeados por estas grandes, ya no son países, son grandes multinacionales y todo lo que implica el sistema capitalista que impera en el día de hoy, o el abuso de ese sistema. Y la violencia, ¿acaso no está en nuestros días el tercer ay? En la violencia, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿Acaso no es tan real esto? No solamente en nuestro país, vemos noticias de Europa, vemos noticias de Asia, donde se ha levantado la gente y comienza a hacer golpes de Estado. Están edificando sobre la sangre de personas y la iniquidad. Nuevamente aparece la iniquidad. Dios habla en todo tiempo. Ojalá no existiera todo esto, pero la maldad del hombre, el corazón del hombre, en todas las épocas ha tenido maldad. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Vamos a salir a protestar contra el gobierno a las calles como hacen algunos? De ninguna manera. Hay que respetar a nuestras autoridades. Pero aquí están los textos. No podemos decir o negar alguna cosa que está allí. Las ciudades edificadas en base a la sangre son ciudades con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y la fatiga, en el día de hoy también aparecen tantas enfermedades que tienen que ver con la fatiga espiritual, la fatiga del alma, y el Señor es el único que ofrece descanso para nuestra alma. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, cargados,
que yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Acaso no vemos cómo crece la violencia cada día? Tantas bandas que están apareciendo. Una banda supera a la otra en los crímenes, estafas, robos, secuestros, y todo va creciendo. Pareciera, como en los tiempos de Habacuc, que uno dice, ¿acaso Dios no ve todo esto que está pasando? Y Dios lo está viendo. Pero también está la reflexión de que han dejado de lado a Dios. No hay temor de Dios en las personas, no hay temor de Dios. La justicia no se respeta, entra la corrupción, el cohecho. Y el otro pecado, que algo dijimos el martes, la embriaguez, verso 15. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. ¿Acaso no es tan actual esto? En mi trabajo hacía clase a jóvenes y esto lo vi más de una vez. Jóvenes de entre 13 y 18 años, tranquilos, de una buena familia, algunos temerosos de Dios, no creyentes, pero temerosos de Dios, y llegaban al colegio y al momento de juntarse con el grupo, les hacían caer en estos vicios, las malas amistades, las malas juntas, y jóvenes que tenían todo un futuro prometedor, cayeron en esto y no volvieron a salir, y se transformó en un vicio para ellos el alcohol, la droga. Y ahí dice, ay del que da de beber a su prójimo. Lo podemos reemplazar por otros vicios. Es un ay contra las personas que incitan al pecado. Ay del que da de beber a su prójimo. Y qué lamentable ver también las consecuencias de lo que sigue a continuación, que embriagan a las personas para ver su desnudez. Y es tan real, tan reciente todo aquello, las fiestas de jóvenes que se embriagan y después no saben lo que hacen. Y bueno, cada uno sabe lo que pasa en aquellas fiestas y lo que escuchamos en las noticias, incluso señoritas que han padecido por esta causa. El solo hecho de ir a una fiesta comenzó todo, de probar un trago que no se había probado. Niñas de buenos hogares, de buenas casas, ¿qué va a pasar si solamente va una vez a una fiesta? Si solamente comparte, van a compartir la amistad. Podemos recordarnos de lo que le pasó a la hija de Jacob, a Dina. Salió ahí a mirar a las hijas de Siquem y terminó siendo ultrajada por un príncipe de Siquem. No tiene que ver esto con lo que sea una persona pobre, sino que era un príncipe de Siquem. A lo mejor podemos pensar allí que tiene, si es una persona de bien, es una persona pudiente, tiene recursos, son puras personas con recursos. Adina, la hija de Israel, la hija de Jacob, la ultrajó un príncipe de Siquem, porque la persona del mundo es persona del mundo, por mucha riqueza que tenga, no tiene la convicción, la moralidad, el temor de Dios que tiene un creyente. Te acercas tú y él, le embriagas para mirar su desnudez. Ahí tiene que ver con todo lo sensual.
personas que las embriagan, después las filman y después suben aquellas filmaciones. Personas que están en el día de hoy, en autoridades, incluso de gobierno, que se arrepienten de su juventud, porque aquellos videos y filmaciones quedan dando vueltas y vueltas y vueltas y no los pueden borrar. Así está nuestra sociedad, así está nuestra sociedad. ¿Podría un hermano, podría un hermano caer en un pecado de estos? Lamentablemente sí. La Escritura muestra que los pecados que menciona la Escritura está ahí a la puerta para que un creyente lamentablemente caiga a la tentación de Satanás y caiga en estos pecados que se mencionan. Que el Señor nos ayude y nos libre de todo esto. Luego dice, ha llenado de deshonra más que de honra. Obviamente las consecuencias del pecado. Bebe tú también y serás descubierto. Se parece a lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1 también. Reciben en sí mismos la consecuencia de su pecado. La sensualidad de este mundo está desatada, hermano, hermana, cosa que ya la televisión pública o televisión abierta no se puede ver, no se puede ver con tranquilidad. Está contaminada con el mundo, con todo eso. Incluso los programas más sanos están contaminados con brujería, leyendo el horóscopo y las suertes y todo eso. Y todo se ve como tan normal. Podemos pensar los días de Sodoma y de Gomorra. Abraham estaba lejos de Sodoma y Gomorra y estaba Lot viviendo a las puertas de Sodoma. Si no fuera por el libro de Pedro, que nos dice que el justo Lot se afligía viendo la conducta de los hombres de Sodoma y Gomorra, pensaríamos que Lot no era un temeroso de Dios. Y el quinto pecado, versículo 18, dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición del que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Y ahí viene el ay, versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. También este pecado no es para nada nuevo. Allí hay una imagen del becerro de oro, el pueblo de Israel. Moisés, en toda la espiritualidad, estaba en el monte, se le estaban dando las tablas de la ley, los mandamientos, él estaba, pero realmente en otro mundo, en lo espiritual. Y el pueblo abajo, en la idolatría, comenzaron a jugar. Y no estamos hablando de la idolatría del pueblo que no era de Dios, no eran los filisteos, ni cananeos, ni amorreos, era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cayendo en la idolatría, cayendo en la adoración de un ídolo falso. Y no algo espontáneo, como dijo Aarón, que tomé este oro y salió este becerro, no fue tan así. Se organizaron, juntaron piezas de oro y daban, y luego hicieron la fundición. O sea, fue bastante tiempo que en algún momento alguno de los israelitas dijera, esto no está bien, paremos aquí, pero siguieron avanzando. Ay del que dice al palo, despiértate. Estamos en Latinoamérica, obviamente la primera llegada del Evangelio fue a través de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y dejó a su paso muchas costumbres y muchas cosas en nuestros países. Levántate, pero
¿Podrá eso enseñar? Aquí está cubierto de oro, de plata, y no hay espíritu dentro de él. Esto, la segunda imagen, es la muerte, simbolizada con una imagen, una figura. Y esto está pasando en gran parte de México. La gente comenzó a ir a ver a sus muertos al cementerio, pero luego siguió avanzando y comenzó a llevarle comida a los cementerios en aquel día de celebración, entre comillas religioso. Comenzó como algo religioso, como algo espiritual, pero avanzando el tiempo, y ahora se hacen fiestas y carnavales, y la figura principal de estos carnavales es la figura de la muerte, de la Santa Muerte. Se fija cómo todo va en un proceso paulatino, y es esto lo organizan también personas que se dicen religiosos, se dicen que ellos tienen el monopolio de Dios. Y en nuestro país, ¿acaso no pasa eso también? En la zona norte de nuestro país, demonios danzarines o demonios bailarines que le llaman, la fiesta de los demonios, y organizado por la así llamada iglesia también, está dentro del grupo organizador. Y en la zona de Asia, en la zona oriental, el Buda, todo lo que tiene que ver con la nueva era y la espiritualidad, pero la espiritualidad hacia el mundo oscuro, hacia la reflexión, hacia la meditación trascendental, el yin yang y muchas cosas más, obviamente, pero todo de Oriente. También tienen ídolos de oro, de plata, de palo, de piedras. Despiértate, le dicen a la piedra, al palo, pero el profeta dice también en la antigüedad, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, hay que llevarlos sobre los hombros. Tal vez nosotros no tenemos ninguna de esas figuritas en nuestra casa, pero tal vez hay otra cosa en nuestro corazón, y podemos dar una pequeña definición de lo que es idolatría. Todo aquello que se pone en primer lugar, dejando a Dios en segundo lugar. Así que ahí la definición de un ídolo o de la idolatría puede estar incluso, por ejemplo, en un trabajo, poner al trabajo, el oficio que realizo en primer lugar, dejando a Dios de lado, se transformaría en una idolatría. Hay cuántos jóvenes que sin a veces saber lo que están diciendo, dicen voy a ir a ver a mi ídolo, refiriéndose a un cantante, refiriéndose a un futbolista o a alguien que admiran en algún área de la vida que a ellos les llama la atención. Pero dicen voy a ir a ver a mi ídolo, sin saber, creo yo, lo que dice. Bueno, hemos visto en el día de hoy estos 5 valles. Vamos a dejar hasta ahí la reunión, esperando siempre que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.